queríamos hablar un poquito de economía porque del otro lado ya la tenemos a Delfina Rossi, es economista, docente y también exdirectora del Banco Ciudad, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Delfina? Te saluda Ariadna y Franco. Hola Ariadna, hola Franco, ¿cómo están? Muy Contarles que bien. sigo en mi cargo de directora, así ratificado por la Ah, disculpa, legislatura, así que no hay problema, no, disculpa. pero para que Eh, sepan solamente. Bien, Delfina, bueno, queríamos hablar un poco de cómo viene el curso económico de Sí, la nación. Particularmente, bueno, hace unos días salía el nuevo número de inflación, hacíamos cuenta de que no ujú, se ve reflejado luego en los precios ni tampoco está. en lo que son el crecimiento de los salarios. ¿Qué análisis venís haciendo sobre esto? Y particularmente Ujú. si hay algún tipo de de política que veas viable y que genere el gobierno para menguar lo que es la pobreza creciente en todos los ciudadanos. Bueno, la noticia vieron del día de hoy es que Caputo decidió, el gobierno nacional, congelar el aumento del tarifazo de gas, ¿no? Esperábamos aumentos superiores al Sí. 400% y el Ministerio de Economía tomó la determinación de mantener congelada la tarifa. Y lo digo porque aparece esta decisión después de un discurso muy álgido del presidente Milei en España, que además de las tensiones diplomáticas que están generando con el gobierno de Pedro Sánchez, eh, ha sido sin lugar a dudas un discurso de oda hacia el libre mercado y contra el socialismo, ¿no? Entonces la contradicción de que sea contra el socialismo, pero mantiene políticas de regulación. Habla contra el socialismo, habla de contra el Estado y sin embargo mantiene políticas regulatorias. Y lo digo porque, esa es mi hija que se acaba Está de muy bien, ¿quiere despertar. ¿Quiere participar? conversar también? Está perfecto. ¿Vas con papá un segundo? Tareas de cuidado Eh, en el medio. Sí, No hay problema. perdón, lo que No hay quería problema. terminar esta línea de pensamiento para no dispersarnos tanto es que esto de, si uno ve la contradicción de alguna manera del discurso contra el Estado de Javier Milei y al mismo tiempo políticas como congelar tarifas, tiene que ver con que el objetivo de Caputo y de Milei es sin lugar a dudas buscar anclas contra la inflación, ¿sí? Yo Sí. creo que Milei sabe que él ganó las elecciones prometiéndole a la sociedad que iba a salir de esto de no tener referencia de precios Mm, y todo el programa económico tiene que ver con ese intento y van tirando mano de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es un plan de estabilización completo o sí. clásico como hemos visto en otros momentos. Digo, para que se entienda, la convertibilidad, con todo lo complejo que tuvo en cuanto al desguace del Estado Nacional, fue un plan de estabilización, ¿no? Mm, Había una ancla clarísima que era anclar el uno a uno y se buscaba el ingreso de dólares a partir de vender activos también del Estado, ¿no? Bueno, acá, ¿cuál es el plan de estabilización? No se sabe mucho. Nos hablan de dolarización y de salir del cepo, pero al mismo tiempo vemos un atraso cambiario que a los exportadores todavía mm, no les cuadra. Vemos que se intentan recomponer las reservas internacionales, pero no se sale del esquema 80-20. Eh, Digo, hay un montón de contradicciones. Y esto hace que veamos también una contradicción muy fundamental, que es que algunos elementos nominales de la economía, inflación y financieros, riesgo país, etcétera, o las evaluaciones de los bonos, parezca que va mejorando las cosas, pero que cuando después vos te das vuelta, que es un poco lo que estabas diciendo recién, y miras la economía real, sí, estamos muy mal, ujú. ¿sí? Cuando uno mira cómo cayeron los salarios, cómo está cayendo el empleo registrado, la caída de casi 16 puntos del índice industrial desde que La ganó actividad, sí. Milei el balotaje, de cómo Sí. cayó más de 30 puntos la construcción desde que ganó el Mm, balotaje, de cómo cayeron los gastos en el supermercado, ¿sí? Estamos, si uno mira la línea histórica desde el 2017, es decir, considerando la crisis del 2018 de Mauricio Macri cuando entró el FMI y teniendo en cuenta la pandemia,
los niveles de consumo en el supermercado son 80 contra 100. Digo, si 100 fue el valor del 2017, bueno, hoy gastamos un 80% de lo que gastábamos en el 2017 en el supermercado. Sí. Ese 20% menos es un montón y no lo vimos ni siquiera en la pandemia, donde no teníamos trabajo, donde no había producción, donde no había empleo. Entonces, yo creo que la destrucción de, del poder adquisitivo de las clases trabajadoras es total y que Milei lo quiere compensar un poco con estas variables financieras Ujú. que tienen pies de barro, ¿sí? Y con un discurso que también me parece que es muy peligroso porque, digo, habla de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, dijo que los salarios le están ganando la Sí. inflación cuando llegamos a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de más de 15 puntos y una destrucción del empleo. Entonces, Mm. me parece que está siendo muy difícil para la sociedad en general decodificar cómo está la situación económica por esto de la confusión de las variables financieras y nominales y las reales, y además el discurso de un presidente que es totalmente irresponsable. Claro. Vos recién nombrabas esto de la dolarización y de cómo el gobierno está llevando a cabo esa gestión. ¿No hay una situación en donde la dolarización ya se puede hablar de que es un hecho en términos de cómo vemos los precios? De que hay precios en la Argentina que son más caros que, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, un café, algunas cosas por el estilo. ¿No Sí. se intenta llevar hacia ahí con la dolarización también? Bueno, no, la dolarización tiene que ver con que hay actividades económicas nuestras, digamos, que en la economía argentina que se transaccionan y se piensan exclusivamente en En dólares. dólares. Eso ya sucede y viene sucediendo desde el 76. Un poco, ¿se acuerdan el documento de Cristina Fernández de Kirchner de Sí. las 3 crisis de deuda? Sí. Tiene que ver efectivamente con el endeudamiento externo en un mundo globalizado a partir de los Ujú. 70, ¿no? No porque no hubiese existido el endeudamiento externo anteriormente, sino porque a partir de los 70 el endeudamiento externo se da con una dinámica de dependencia de los dólares y de fuga de capitales, etcétera, que complica cada vez más ciertas actividades. A Ujú. la pregunta de dolarizar quiere decir que ahora todo va a ser más caro, bueno, es complejo. Yo creo que para dolarizar deberías devaluar nuevamente. ¿Por qué? Porque no te da la relación de la masa monetaria y de los precios con los dólares que dispone. Ok. Fíjate que eh, Caputo blanqueó en varias ocasiones que él estaba en búsqueda de 15.000 millones de dólares más Sí. y no los consigue. Y la verdad que Malquero Pese es una persona que tiene mucha llegada al sistema financiero internacional. Es Sí. un broker, es un tipo que viene de las finanzas, es alguien que lo conoce, que conoce Wall Street, etcétera. ¿Y por qué no consigue que le presten plata a la Argentina? ¿Solo porque la Argentina es mala, entre comillas? No, en realidad porque las tasas de intereses altas del resto del mundo y también de Estados Unidos hace que sea mejor o más seguro y más rentable por el riesgo potencial de que no te pague la Argentina, dejar tu plata en bonos de Estados Unidos, en Wall Street, a prestarle a los bancos centrales, al Banco Central Europeo, que también está pagando tasas altas, etcétera. Es decir, Ujú. el escenario mundial es de tasas altas de las economías centrales. Para las economías emergentes como la Argentina es extremadamente difícil conseguir financiamiento. Yo creo que en ese contexto es muy difícil pensar en una dolarización mayor, Ujú. mismo una que sea parecida a lo que fue el 1 a 1, al menos que destruyas absolutamente todo. Y cuando uno ve, digamos, la destrucción de la economía real, bueno, lamentablemente uno debería, que se combina con propuestas como el régimen de grandes inversiones, la ley de bases, digo, en esto que de nuevo la cito a Cristina por ahí para ordenar conceptos y que se entienda lo que quiero decir también, digo, esto de un neocolonialismo con la eliminación total del Estado colonial, digo, Tal ni cual. Sí. siquiera el virrey, digo, ya ni siquiera necesitan el virrey. Entonces, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Vemos a Milei y a representantes de la Libertad Avanza en España defendiendo la Inquisición, digo, defendiendo valores de ese momento y al mismo tiempo
diciendo que lo mejor es la reducción del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a un experimento muy fuerte que, insisto, tiene elementos de comunicación política súper disruptivos que hace que la población se vea en general confundida, ¿no? Si me cuesta ir al supermercado, me cuesta sentarme a tomar un café, es caro, es más caro acá en Buenos Aires que en Nueva York tomarse un café, pero bueno, la inflación baja y bajó el riesgo país. Y Elon Musk dice que hay que invertir en Argentina. Bueno, entonces estaríamos yendo bien y hay que aguantar. Claro. Entonces, que básicamente ¿Hasta dónde crees que eso puede funcionar o que eso puede cuajar? Porque vos recién dabas algunos elementos que los charlamos continuamente en el programa, en estos análisis en los cuales, bueno, de alguna manera hay índices que son los que son parte de la construcción discursiva, pero después la realidad juega. Y en esto ver, y la pregunta es en este sentido, si crees que esta política económica tiene algún tipo de mixtura o de posibilidad de plan B, de correr algún tipo de eje, sobre todo para cinturear en casos de que la cosa se ponga complicada. Bueno, es que la manera en que están cintureando es prometiendo y diciendo cosas que luego no hacen, ¿no? Claro. Por eso empezaba con el hecho de que no están, por ejemplo, que postergaron el tarifazo del gas. No se está Fíjense que Javier Milei habla del dólar libre y no existe tal. Existe un dólar financiero, pero para cualquier persona que quiera importar o las empresas que remiten utilidades tienen que acceder al mercado único libre de cambio y le están ofreciendo reales, le están ofreciendo un papelito de color. Entonces, que no estoy diciendo, digo, me parece mal porque dolarizó una deuda y con un seguro de cambio, ¿no? Sí. Pero no estoy cuestionando la salida del cepo, creo que sería mucho más costoso para la población si hubiesen planteado una salida del cepo total porque no tenían ancla a dónde llevar el tipo de cambio y el traslado a precios hubiese sido quizás aún peor del que fue en diciembre. Digo, sin embargo, es una entelequia. Me hablas de un dólar libre y me tenés el cepo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Me hablas de dolarización y no tenés los dólares, no te prestan dólares. Bueno, aumenta el impuesto país ¿entiendes? y un montón de cosas. Aumenta el impuesto país, sí. Aumentaste, me hablas de que están mal, que es una estafa para la justicia social los impuestos y aumentaron los impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Y era una estafa el tarifazo de Axel Kicillof y la Libertad Avanza y el PRO votan el tarifazo de Jorge Macri. Entonces, ¿a qué Milei le creo? Claro. ¿No? Mientras tanto, toda la entelequia que arman, todo el relato que arman, sirven para que, digo, si uno toma de nuevo en esto el índice, si pensamos que los trabajadores del sector privado no registrado, estoy hablando de trabajadoras de casas particulares que no están en blanco, estoy hablando de trabajadores en la construcción que no están en blanco, una persona que atiende el kiosco o un barcito y no la pusieron en blanco y no tiene paritaria. Si ganaba 100 en el 2017, hoy a marzo del 24 en promedio gana 34. 70% menos. ¿Cómo no va a sentir que nos llega? ¿Cómo no vamos a tener el conflicto que estamos teniendo en Misiones y seguramente luego se traslade a varias provincias? Claro que nos llega. La mínima está por abajo de la canasta básica alimentaria. Los que podemos sostener gracias a esquemas de solidaridad una olla popular, tenemos a los jubilados de la mínima comiendo de las ollas populares y empezamos a ver, no a cartoneros y a familias cartoneras, algo que lamentablemente nunca dejó de existir en nuestro país, sino a familias que acaban de caer en la pobreza y revuelven la basura para comer, que no es lo mismo que ser cartonero, digo. Cualquiera que la milite, labura en un barrio popular sabe la diferencia, porque el cartonero revende lo que encuentra, etcétera, y compra comida en el súper. Recuerdo, Delfina, que tuvimos una entrevista hace unos meses, el año pasado, si no me equivoco, y hablábamos un poco de uno de los planteos que era uno de los fenómenos que sucedió durante el gobierno anterior, que lo ratificamos y decíamos, bueno, estamos viendo trabajadores que están bajo la línea de la pobreza, digamos, ¿no? Y ese fenómeno
la profundización que tiene hoy con estas medidas, que vemos esta situación que vos hoy recién la destacabas en el caso de jubilados, pero que empezamos a ver esa emergencia en los trabajadores que ya venían algunos retrasados. Bueno, con esta política económica, claramente su situación empeora. Pese a la presentación de los números estos con los cuales Milei y su equipo sale a construir discursivamente, por eso el hasta dónde o el hasta o el qué escenarios se pueden dar son los quizás lo que más vuelta le damos. No sé cómo analizás esto y vos al comienzo ibas desarrollando, ¿no? Los sectores a los cuales principalmente impactó la política de este gobierno. ¿Ves posibilidad de recuperación de esto? No, si hay algo que yo creo que los periodistas de La Rosada le deberían preguntar más a Dorni, es cómo van a crecer. Yo no veo, de hecho, Milei da muchas entrevistas, etcétera, sigue hablando de los valores financieros y no explica de dónde va a venir el crecimiento económico, ¿no? Entonces, la mejora generalizada no la veo. Puede que haya una cómoda, digo, de hecho las encuestas, las consultoras y quienes intentamos mirar proyecciones económicas a futuro, vemos que seguramente en abril la infla esté en 5%. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Es que yo soy una privilegiada y puedo comprar muchas cosas en el supermercado, ¿no? Y veo que productos tipo la carne está más o menos estabilizada, pero la leche está valiendo 1.400 pesos. Entonces también hay una distribución, digo, esto de que el PBI crezca, pero ¿cómo se distribuye? No alcanza con que crezca. Sí. Que la inflación baje, pero ¿en qué baja? No alcanza con que baje la peluquería de Recoleta, ¿se entiende? Digo, y que baja porque no vende, no es que baja porque los insumos le salen más baratos. O que está bajando porque Nike y Adidas están haciendo unas megas descuentos porque ya el margen que hicieron durante los últimos años era exorbitante. Y ahora están, ¿me entendés?, vendiendo el stock que produjeron con megas descuentos. Bueno, pero no quiere decir que me está bajando sobre todo lo básico para la sociedad. Sí. O por el ancla que le tiraron a las prepagas. Buenísimo que Caputo se encargó de las prepagas, pero lo decía el gobernador Kicillof. Che, que se encargue de todo lo que le afecta a la mayoría de la población. Mientras tanto, en los sectores de salud dice que no van a poder poner un stent porque la motosierra pasó hasta para los servicios básicos de salud, te da un infarto y no te pueden poner un stent en un hospital de la República Argentina. ¿Qué pasa? Digo, yo hasta cuándo la población tiene, por supuesto, dos elementos. Uno que es el hartazgo propio y el otro es que aparezca alguien que pueda reconducir este proceso, ¿no? Y ahí es donde tenemos responsabilidades desde la oposición de poder marcar ese proceso, y yo creo que allí, bueno, las elecciones previstas, tanto del PJ Nacional como el de la provincia de Buenos Aires, son herramientas importantes para la construcción de la unidad. Digo, más allá de que a uno le gustaría que todo fuese muy revolucionario, a la mayoría de la población no quiere estar en un 2001 y que sea un caos, que nadie sabe dónde gobernar y no sabe si puede salir a la calle porque hay piquetes o te puede matar la policía. No, nadie quiere estar ahí. Entonces, la reconducción de este escenario y su construcción de mayorías para lo mismo, me parece que es un proceso que va a llevar un poco más de tiempo. Mientras tanto, lo que sí me parece importante es explicar cuáles son las variables reales que no van bien, que decir que esto no es un plan de estabilización, que hay muchos espejitos de colores y que en el fondo todo lo que muestran como victorias tiene pies de barro y que puede tener una repercusión aún peor para la economía en general. Y que tampoco me parece que hay que aguantar nada, digo, aguantemos el ajuste a la universidad porque después vamos a estar mejor. No se puede aguantar el ajuste a la universidad. Los docentes universitarios tienen que seguir comiendo, tienen que seguir yendo a dar clases. Digo, estábamos dando clases oscuras. Digo, ¿cómo vamos a aguantar el ajuste a las universidades? ¿Cómo vamos a aguantar el ajuste en el sector de educación? ¿Cómo vamos a aguantar que porque no haya transferencias a las provincias, los policías
policías o los médicos y los docentes provinciales cobren por debajo de la canasta básica alimentaria. A mí me parece que hay que empatizar sobre eso y también explicarle a la gente que es mentira que estamos todos ajustándonos. Sí. En un sector de la población a que este esquema le viene bien. Digo, Delfina, eso me parece que es importante. sobre lo que fue la semana pasada el pedido de Caputo al BID de reasignar los préstamos que se habían acordado durante la gestión de Sergio Massa, si no me equivoco, eso fue el año pasado. Estamos hablando de préstamos que se iban a asignar a mejorar el tren San Martín, tren que chocó la semana pasada, que ahora se habla de reasignarlos para utilizarlos en planes sociales y otros gastos del gobierno, si no me equivoco, particularmente dentro de capital humano. Primero, ¿cómo lees esto? Y segundo, si esto no aboga a bueno, el plan de no solo de exterminio económico que lleva adelante el gobierno, sino también de privatización. Primero, lo que me parece que hay que recordar es que Guillermo Franco fue el funcionario que tuvo el BID frente al gobierno de Alberto Fernández. Digo porque todo lo que decimos de Daniel Scioli lo podemos decir de Guillermo Franco también, ¿no? Sí. Digo, para que la gente sepa de quién estamos hablando y quién negoció esos préstamos, ¿sí? Y segundo, que me parece marginal. ¿Sí? Digo, me parece que tiene que ver con el desfinanciamiento y con la posible privatización de las empresas, pero en términos macroeconómicos no deja de ser un elemento más. Lo que pasa es que, de nuevo, digo, vemos todos los días hay una cámara oculta en un comedor, un allanamiento, no sé qué, digo, bueno, loco, estamos contra cualquiera que le quiera dar de comer a la gente o que quiera armar una olla popular es sospechado de corrupto. Mientras que la corrupción está en otro lado. No sé, a mí me parece que estamos, que es muy exitoso Milei en poner en juego muchas herramientas de solidaridad que había construido la sociedad argentina en su conjunto, y me parece que, insisto, por ahí cuando la clase media empieza a ver en sus barrios a los pibitos comiendo de la basura, bueno, se va a empezar a hacer ruido, ¿no? Esperemos que... digo, o se seguirán encerrando en los country, que en los 90 tenían una sola valla y ahora vemos 3 vallas en los country, lo que a mí me indigna. Digo, pasás por el frente de un country y ¿de qué se protege la gente? Tienen mejor frontera los country en el conurbano que la frontera nacional argentina. No sé quién se están protegiendo. Digo, de quién se están ocultando. Tal cual. Sí, Delfina, te agradecemos muchísimo estos minutos. Siempre es muy bueno hablar con vos y sobre todo reflexionar un poco de cómo está la cosa más allá del escenario económico y poder trasladarlo a esto, a las fotos y a las escenas que vemos de esta película, que esperemos no sea, ya es dramática, pero esperemos que no sea de terror. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una buena semana. Igualmente, gracias a vos. Bien, Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad y economista, también docente, hablando alrededor de este panorama económico y analizando un poco con estas imágenes que vemos de constantemente, las profundizaciones de una vida deplorable. Digamos. Sí, concretamente tener en cuenta esto, Luis Caputo ya íntegro colaborador de Mauricio Macri, hoy de Javier Milei, dentro del Ministerio de Economía, y un Guillermo Francos que bien hizo en recordarlo Delfina Rossi, fue también quien se sentaba frente al BID cuando gobernaba Alberto Fernández, a su vez igual que un Scioli que hoy pide un Premio Nobel. No sabemos si de economía, de la paz, no sabemos de qué el premio Nobel. Pero de la paz seguro que premio Nobel. Pero bien, veremos. 9:27 de la mañana, vamos a escuchar otro tema argentino y la Revolución de Mayo de Científicos del Palo. Porque esta semana es la semana patriótica, Se ponen las escarapelas. Pacto no va a haber. ¿Va a haber empanadas? Pueblo movilizado seguro que sí. ¡Qué rico!